Espera, estirarme la media, no se vea que está vieja. Igual estas cosas las voy a poner ahí de Sátiros y vacantes, bienvenidos a ¿Quiénes somos para criticar? Vacantes y sátiros, bienvenidos a Entre Delicíacas y Bacanales. Hoy estamos en este programa especial que se llama ¿Y quiénes somos nosotros para criticar? Porque hoy día vamos a hacer un análisis crítico, de verdad, un análisis importante sobre el manifiesto por el Día Mundial del Teatro de este año, que lo ha escrito el maestro director, ¿no? Permíteme. Theodoros Terzopoulos. Un poco difícil también el nombre. Yo me acuerdo que tenía un casero que se llamaba Termópilo. Termópilo. Y era pariente de acá. Supongo porque era alto, flaco, bien puesto. Probablemente. Y vamos a hablar sobre entonces este análisis. Conmigo, con mi amiga que desde inicios de este programa me ha estado siempre apoyando, Luciana González, actriz, directora y también crítica teatral, dramaturga, poetisa. Gestora cultural, reparto afiches también. Sí, pide auspicios. Manda a su pareja al mercado. Entonces vamos a hacer este análisis. Nos parece muy importante pensarlo más allá del simple decir, leerlo y decir, oh, qué bonito, oh, qué gran reflexión, que muchas veces de eso no pasa, ¿no? Ha habido momentos claves, creo, en algunos años, de frases que han quedado muy grabadas, ¿no? Como la que escribió Augusto Boal, ¿no? Cuando le tocó a él hacer el manifiesto, que dice, ciudadano no es aquel que vive en una ciudad, sino aquel que la transforma, basándose en el proceso de su teatro del oprimido, ¿no? Entonces creo que frases como esas son las que tenemos que siempre tomar en cuenta como baluarte dentro del quehacer teatral contemporáneo en el que nos toca estar. Y creo que este año también tenemos frases que están calando y que nos están dejando una gran reflexión para lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, yo creo que también es importante hacer esta reflexión, creo que somos afortunados de poder hacerla, y creo que todo artista tiene la obligación de hacer una reflexión sobre todas las cosas, pero en específico hoy que nos sentamos para hacer esta, ¿no? Pero esta reflexión obligatoria corresponde a parte de nuestra labor como artistas, o sea, no, el ciudadano muchas veces, el ciudadano de pie, como lo dijo Wal, no tiene este tiempo para criticar, para sentarse, para reflexionar las cosas, o tiene muy poco porque o está trabajando, o está en familia, o está haciendo cosas así. Entonces, tener el privilegio de poder hacer esta crítica y transmitirla creo que es un disfrute y un goce bacanal y dionisíaco también, ¿no? Sí, sobre todo porque creo que el ciudadano de a pie no es porque esté disfrutando en familia, porque si está en familia está tratando de llevar una vida lo más parecido a la felicidad o en el concepto que se quiera, ¿no? Porque recordemos que la situación de podernos sentar y reflexionar sobre la vida y las cuestiones también se hace en familia. Claro, pero ya es una situación en la que se supone que todo lo que viene detrás como necesidades básicas ya están superadas para yo poderme sentar y reflexionar en los huevos. Cosa que no nos pasa, pero igual nos sentamos a reflexionar. Porque decimos, bueno, estoy solito ahorita en casa, ¿qué voy a hacer? Acá conversar y ya está. Además tan rico que es el chisme. Así es. Así que vamos con el chismecillo teatral. Muy bien. Muy bien, vamos con el mensaje del 2025. Yo voy a leer una parte, Gustavo va a leer otra y vamos a ir reflexionando al respecto. Hay una serie de preguntas y es así como comienza este manifiesto.
¿Puede el teatro escuchar la llamada de SOS de nuestros tiempos, que nuestros tiempos están enviando en un mundo de ciudadanos empobrecidos, encerrados en las células de realidad virtual, atrincherados en su sofocante privacidad, en un mundo de existencias robotizadas dentro de un sistema totalitario de control y represión a través del espectro de la vida? ¿Está preocupado el teatro por la destrucción ecológica, el calentamiento global, la pérdida masiva de biodiversidad, la contaminación de los océanos, el derretimiento de los casquetes de hielo, el aumento de los incendios forestales y los eventos? ¿Puede el teatro convertirse en una parte activa del ecosistema? El teatro ha estado observando el impacto humano en el planeta durante muchos años, pero está encontrando difícil tratar con este problema. ¿Qué piensas tú al respecto? No creo que no se haya querido tratar el tema. Creo que el problema radica en cuando abordamos el tema, caemos en una actitud panfletaria de denuncia y nos olvidamos de la imagen estética que por la cual tendría que ir el camino, ¿no?, del quehacer teatral, porque... Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo y pienso que ahí pasa algo importante, ¿no? Que es que durante muchos años, en la Edad Media, por ejemplo, se utilizó el arte como un instrumento para educar, se utilizó el arte como un instrumento para evangelizar, ¿no? Que ahora sabemos que era parte de dominar un territorio y más, ¿no? Entonces, se tiende a mimetizar o hacer una conexión entre el arte y la educación, pero el arte no es educación, no es educativo. Puede utilizarse como una herramienta pero hay que entender las diferencias, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces cuando se quiere tocar un tema, se vuelve panfletario, ¿no? Se vuelve como tomar una bandera y decir, y en eso se opone a otra cuestión interesante e importante del arte, que es la investigación. Mira, tú me acabas de hablar sobre los autos sacramentales, pero estamos hablando que era la iglesia la que lo hacía. Entonces ellos, si querían hablar, decían, si tú no sigues a la iglesia, a sus estamentos y todo, te vas a ir al infierno. Pero entonces, ¿qué estamos hablando cuando tú vienes y me dices del infierno? Entonces lo que ellos agarraban era en el pórtico lateral de la iglesia, donde está el museo, por ejemplo, de la catedral, el museo al costado ahí, ponían una inmensa cabeza de dragón, de donde salía fuego, salía el diablo, y hacia allá iban las personas, ¿no?, los personajes que eran castigados. Imagínate toda esa parafernalia en esa época. Entonces la gente miraba ahí, ah, pues sí, claro, ¿no? Pero ahora venimos y un pequeño grupo de una población que está siendo vulnerada en su hábitat intenta hacer una manifestación artística, por ejemplo, sin los recursos económicos como para poder ir más allá que el trajín de caminar hasta la capital para hacer escuchar su voz, ¿no? Entonces lo van a hacer de la manera en como se pueda. claro. Y si hay otros grupos que se quieren acercar, la poca logística que se logra, ¿no?, cae entonces en esta actitud de voy más hacia la denuncia, cosa que está bien, no es que esté mal, pero nos olvidamos del gancho estético con el cual se puede llamar la atención hacia los demás. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que el teatro de alguna forma sea educativo? No, pasa que estamos... Con la denuncia, entonces, que haya una denuncia No, a mira, través de yo creo que el individuo que decide dedicarse al quehacer artístico tiene dos caminos por los cuales transita. Uno, que es la manifestación artística en sí, bajo la línea social o política que él tenga, ¿no?, su compromiso que él tenga consigo mismo, con la sociedad, con quien quiera, ¿no?, el arte que él necesita hacer como individuo.
Y lo otro son los proyectos culturales. Ya. Son dos cosas que se pueden juntar, no es todo es blanco ni todo es negro, hay una gama Claro. de grises, Sí, sí, sí. ¿no? Pero son dos elementos en los cuales uno decide o me voy por aquí o me voy por ahí. Y si quiero ir por los dos, tengo que aprender a disociar, porque de lo contrario caigo nuevamente en la situación. Es que el teatro, a veces pensamos, no, es que el teatro o el arte o la pintura no es una persona que está caminando por ahí. Claro. ¿No? El teatro no es una persona que dice, hola, ¿qué tal? Hoy día voy a ver lo que estás haciendo, ¿ya? En mi nombre. No, no es así. No está Dionisio por ahí caminando como un viejito ahí. Quisiéramos, ¿no? 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 Y dice, ya, no me aceptas, porque ahorita te vuelvo loco. Sino que es Pero el teatro sí te vuelve loco, es cierta Sí, vida. sí, o sea, claro. Pero yo me refiero a que el arte no existe claro, más. es una cuestión que tú haces. Que Es claro. una construcción que Y tú lo que nosotros realizas. hacemos va a depender de nuestras circunstancias, nuestras Claro. vivencias y sobre todo del compromiso que tenga el artista. Si el artista dice, no, el teatro tiene que ser un medio y no un fin, entonces un trabajo colectivo, una empresa cultural dedicada a la proyección social, entonces ese va a ser su camino. Ese va a ser su camino. Ese va a ser su camino. ¿Sabes que es muy interesante lo que dices? Porque si no han escuchado de ella, pueden buscarla. Su apellido es Vierac, es una política cultural española que habla acerca de la conexión del arte y la cultura, pero en la vida cotidiana. Y es muy interesante porque siempre el arte se ve como una especie, como lo que tú dices, ¿no? Un ser mágico al cual también en algún punto la gente no tiene acceso, ¿no? Y es más, los mismos artistas resguardan ese tipo de arte hasta volverlo elitista, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Entender que el arte está unido a las políticas públicas, a los proyectos culturales de a pie, entender que la cultura no es una cosa que el artista hace, el arte es una parte de la cultura en general y que el ser humano o el ciudadano de a pie convive todo el tiempo en su cultura con el arte desde diferentes perspectivas. Por eso es que yo pienso que son tan importantes los murales también, o sea, tan importante coger la ciudad, o sea, que el arte se mueva dentro de todos los espacios y que sean los espacios abiertos incluso, ¿no? Por ejemplo, la Plazuela del Recreo, donde debería de haber arte cada cierto tiempo circulando y moviéndose allí, y cuadros, y teatro, y música, y danzas, y hacerlo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí entiendo, por ejemplo, la idea de gestar un proyecto cultural o gestar un proyecto artístico, ¿no? Esta diferencia que tú haces muy bien, que me parece interesante, que sería bueno también discutirlo. Además, también, para seguir avanzando con el análisis, creo que hay una cosa que tú has dicho, no debería ser, pero creo que inevitablemente el arte camina hacia el elitismo. ¿No? Cuando hablamos de no el arte por el compromiso del artista o por la manifestación propia de las necesidades del artista, se vuelve elitista, sí o sí. Ahora la cuestión es cómo hacemos de que este goce estético, el goce estético, o la experiencia estética no se quede solamente en un área restringida, sino que se vuelva popular. Claro. ¿No? Entonces, si mi proyecto es, como tú dices, hagamos una exposición pictórica en la calle, entonces va a pasar por ahí una persona que está diciendo, no, yo estoy caminando de aquí del centro hacia el Mercado Unión, pero me detengo y comienzo a ver un paisaje, un mar, una barca que lucha contra las inmensas olas. Ah, caramba. Claro, Ya no me voy a ir simplemente a comprar el pollo. Me voy a comprar el pollo, señor, disculpe, ¿no? Claro. Entonces, claro, porque yo ya vengo y soy interrumpido, atacado dentro de mi cotidianidad por algo que me exalta. Entonces, vamos a ver, regresando un poco al punto del manifiesto, yo pienso que de todas maneras, y acá creo que se une un poco lo que tú dices,
cuando el artista está comprometido con ciertas causas, no es necesario que tome el arte como un medio para, sino que sale allí, sale en su mismo arte. Claro. O sea, es inevitable. Si el artista está comprometido en su propia identidad con las luchas sociales, en su propio arte sale sin que él esté presionando para que salga allí. O sea, va a salir de todas maneras, ¿no? En la poesía tendemos a decir, por ejemplo, no busques que tus versos hablen sobre feminismo, por ejemplo, porque va a ser indudable que va a salir ahí porque es parte de ti. Entonces, yo también pienso eso. Sin embargo, creo que sería interesante comenzar a abordar el arte también como políticas públicas, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces vamos a leer la otra parte, ¿no? Está preocupado el teatro por la condición humana tal como se está moldeando en el siglo XXI, donde el ciudadano es manipulado por intereses políticos y económicos, redes mediáticas y empresas que forman opinión, donde las redes sociales, por mucho que lo faciliten, son la gran coartada para la comunicación, porque proporcionan la necesaria distancia segura del otro. Un sentido dominante de miedo al otro, el diferente, el extraño, domina nuestros pensamientos y acciones. Y creo que tendríamos que leer también esta parte de acá que te has comido. No, eso la leí. ¿Esta parte la has leído? Claro, el teatro todo. está de colositos. Sí. Señor. Disculpen. Ya. Sí, pues, mira, hoy día justo tomando desayuno, me pongo a ver la red y hablaban pues los comentaristas sobre la manipulación de la información que quieren dar en Europa, ¿no? Sobre esta búsqueda de repartija entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. Sobre Ucrania. ¿No? Y entonces hablaban, no, que Estados Unidos está proponiendo a Zelensky cuidar sobre su sistema energético para protegerlo y que no sé qué, ¿no? Cuando no es así, en realidad Estados Unidos viene, no, tú me debes plata, así es que yo me voy a quedar con tu centro nuclear. Así es. Rusia ya está por tomar casi toda la parte que dentro de su política de expansión o de recuperar las zonas rusas de Ucrania para ellos, ¿no? Ya está ahí. Y entonces toda esta necesidad de querer darse a conocer o decir, no, nosotros todavía tenemos la fuerza y tenemos que buscar la paz, y para buscar la paz tenemos que armarnos hasta los dientes, ¿no? Entonces esta negación a sí mismos de saber, disculpe Europa, pero usted no tiene nada que cantar acá, ¿no? Claro. Lo que has hecho es agravar más una situación, ¿no? Sí, yo pienso que hay mira, José Pablo Feynman, que tú y yo hemos compartido muchos videos, ¿no?, de él, que habla sobre filosofía, puede encontrar sus videos en YouTube, dice algo que es interesante, que él ocupó creo que la mitad de su vida estudiando sobre eso, y es el poder mediático que se tiene a través de los medios de comunicación, precisamente, ¿no? Y cómo es que nos venden una historia que una y otra vez nosotros consumimos hasta hacerlas creíbles, ¿no? Que es lo que decíamos, conversábamos hace poco sobre también el terrorismo, ¿no? O cómo se terruquea a las personas, y se dice tanto eso, se habla tanto de eso incluso en los medios de comunicación, en las noticias, en la que se terruquea por ejemplo, a la persona que sale a protestar, que la gente termina creyendo ese tipo de historias, ¿no? O también en algún momento, cuando a nosotros, por ejemplo, como peruanos, pasó esto cuando encuentran a Montesinos, me parece, ¿no?
y no, perdón, Abimael Guzmán, ¿no? Y cómo se nos cuenta la historia de que Alberto Fujimori fue el que lo atrapó, ¿no? Y que hizo, cuando no fue así, ¿no? Pero en el colectivo, en las personas está esta idea, ¿no? Plantada a través de los medios de comunicación. Entonces, hay que entender que hay un poder que siempre está buscando expandirse, ¿no? Porque como decía, me parece que, no sé si Nietzsche o Foucault, perdón, Foucault, el poder, si es que no quiere expandirse, no puede posesionarse, siempre está buscando ser más grande, ¿no? Entonces, hay un poder político y de las empresas, y hay que ser muy conscientes que en el Perú y en ciertas partes de Latinoamérica un poder del narcotráfico muy fuerte que quiere expandirse y que tiene una manera de expandirse que es a través de los medios de comunicación. Entonces, ser completamente conscientes de eso nos ayuda en alguna medida a ser críticos ante lo que están diciendo, ante lo que está pasando, ¿no? Y aquí quisiera hacer como algo muy interesante, o sea, decir algo que a mí me parece interesante, que es cuando, por ejemplo, en el manifiesto dice que a través de las redes sociales generan esta distancia que no te permite conectar con el otro, ¿no? Pero es el otro con mayúsculas, ¿no? Y es el otro del que habla la filosofía hace muchos años, del que ha hablado, por ejemplo, Simone de Beauvoir, cuando decía que las mujeres somos el otro, ¿no? El otro, ese ser extraño, ese ser que en la sociedad no ocupa un lugar, sino que está por fuera, ¿no? Es como hablar nosotros, aquí nosotros somos los unos, somos el uno, y el marginal, el que está fuera del sistema, es el otro, ¿no? Se refiere a eso. Entonces, como siempre estamos buscando a un otro, como siempre estamos como apartando, entendiendo que el otro es diferente a mí y que lo debo de apartar, cuando la diferencia puede ser precisamente que encontremos mecanismos que antes no habían, en contra de todos los problemas que nos están pasando como sociedad, ¿no? Puede, tal vez no, tal vez sí, ¿no? Es siempre una teoría. Pero, por ejemplo, ¿no? Entender, en algún momento se entendió que la mujer no era un otro, o sea, no era una especie ni de ser místico ni de animal, que era como menor en raciocinio, o que la persona afroamericana o afrodescendiente no era un otro, ¿no? Sino que somos iguales, ¿no? Entonces poco a poco se van entendiendo que esas diferencias en verdad no están sujetas a no están sujetas a una veracidad, no a una realidad, sino más bien a la construcción cultural, social de nuestros sistemas de creencias, ¿no? Y lo terrible también que medio de comunicación masivo es que permite, sin un verdadero filtro, como se piensa que se tiene, sobre las opiniones que se dan, ¿no? Sin una información, sin una base, ¿no? Sin una coherencia y un total desparpajo para decir lo que se quiere y simplemente decir, es mi opinión y tiene que ser respetada, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay una tergiversación del término de respetar tu opinión que hace que simplemente vayamos y acusemos, y entonces todo el mundo comienza a acusar sin tener conciencia de qué es lo que estás acusando. Sí, yo pienso que... Y terminas entonces, terminamos callando solo para no tener que discutir, lidiar con eso. pero y es también como... No, yo pienso que... Dejar que sigan las cosas teniendo la potestad de poder cambiarlo, me callo mejor para no tener que agarrarme el problema, pero el problema es lo que estás haciendo es agrandando el problema. Claro. Yo pienso que ahí pasa algo interesante, ¿no? Que es que desde el feminismo se viene diciendo mucho, por ejemplo, que una cosa es tu opinión sobre algo y otra cosa es que es tu estupidez, y otra cosa es tu maltrato sobre alguien, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tu opinión
no puede ser una discriminación, o sea, tienes que entender eso, ¿no? O sea, tu opinión no puede ser discriminatoria, porque entonces ya no es una opinión. Entonces, hay algo ahí que todavía nos falta cierta madurez como para entender ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no sé, siempre va a haber un otro, el ser humano siempre está construyendo un otro, creo que como una especie de espejos para poder como asimilarnos como únicos, no sé, y en algún momento pienso yo, con la ilusión, con la fe de Dionisiaca, que vamos a construir un otro en común, ¿no? O sea, universal, ¿no? Es la herramienta que tiene el teatro, ¿no? de conectarte con el otro, ¿no? O sea, varios otros se sientan uno al lado del otro y ven a un otro que está haciendo algo, que no es él, sino que está representando a un otro. Entonces, hay un otro todo el tiempo. Es un otro todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es lo mágico, porque después de eso, todo eso desaparece y quedó en otro tiempo, dentro de tu recuerdo. Dentro de tu recuerdo. Y cuando tú hablas con otro de lo que viste, si él quiere ir a verlo, no será lo que tú viste, verá otra cosa. Porque ninguna función es igual, ¿no? Ninguna función es igual en ninguno de los sentidos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar, entonces te toca leer a ti. Voy a leer yo esta parte de acá, voy a leer hasta la barbarie, creo que es interesante todo esto. La penúltima pregunta que se hace Teodoros: ¿puede el teatro funcionar como taller para la convivencia de diferencias sin tener en cuenta el trauma sangrado? El trauma sangrado nos invita a reconstruir el mito, y en palabras de Hayley Müller, mit es un agregado, una máquina a la que siempre se puede conectar máquinas nuevas y diferentes, transportar la energía hasta que la creciente velocidad haga explotar el campo natural. Y yo añadiría el campo de la barbarie. Hace unos años, se me fue su nombre, Jara, un amigo poeta de acá del Valle. Yo te iba a decir Jorge Jara. No, Jorge Jara. Un saludo para Robert Jara. Él escribió un poema, ¿no? Hablando sobre la búsqueda de su identidad. Entonces decía: ¿cómo me dueles, abuelo? ¿No? Porque a pesar de tu violencia, de tus violaciones y todo esto, yo no te puedo negar, pero tampoco puedo negar a mi otro abuelo, ¿no? Mi abuelo, el de poncho, el de la hoja de coca, ¿no? el que respeta la montaña, ¿no? Pero también soy tú, descendiente, ¿no? Que viniste con el fusil, que viniste a saquear, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo decir, negarte a ti o negarlo a él, ¿no? Claro. ¿Cómo puedo yo no quererte o odiarte, ¿no? Abuelo. Entonces, creo que esta búsqueda de reconciliación con lo sangrante es un paso, como dicen algunos, muy fuerte, ¿no? Que se tiene que dar, pero lo dicen de tal manera como diciendo: yo no lo voy a dar, ¿no? Que lo dé otro, claro. Ni tú tampoco, que estás acá conmigo, ¿no? Que lo den otros, pero sí es un paso muy fuerte, ¿no? Y creo que es momento de aprender a decir: sí, pues somos diferentes y hemos tenido nuestros conflictos históricos, pero eso no significa que tengamos que aprender a convivir. O sea, tenemos que aprender a convivir con todo lo que somos. Sí, mira, somos lo que hacemos y a la vez somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, decía Galeano, ¿no? Y Sartre decía: somos lo que somos con lo que han hecho de nosotros. ¿Mm? Sí, y yo pienso que es que
estas heridas, ¿no? Estas barbaries, ¿no? Que Feynman también lo utiliza, ¿no? Que va justo con lo que decías. Es como esta, por ejemplo, invasión que se tiene sobre el Perú, sobre el Imperio Inca, ¿no? Y fue una barbarie, ¿no? La que se vivió. Pero regresar a decir, por ejemplo, no, yo estoy totalmente en contra de los españoles, odio a los españoles, ¿no? Es y lo dices en español. Y lo dices en español. Es como regresar a un pasado, como tener una idealización también sobre la cultura anterior. Y lo que hay que hacer es como sentarnos a aceptar estos dos abuelos, ¿no? Sentarnos a aceptar que hemos tenido esta historia de barbarie, que venimos de esa invasión, de esa conquista, y que hemos sido derrotados en cierta manera como nación, pero que ahora tenemos esta cultura también que nos abarca, que nos engloba, que ya está en nosotros. Entonces, entender esas dos vertientes significativas de nuestra existencia como peruanos nos hace en algún modo encontrar también nuestra identidad, ¿no? Encontrar también nuestras razones por las cuales muchas veces hemos sido oprimidos, muchas veces no salimos a tomar iniciativas sobre las cuestiones públicas o políticas, entender de dónde viene nuestra rabia, de dónde viene nuestra, de algún modo, razonamiento de la superioridad del europeo, y que muchas veces no lo entendemos así, pero eso pasa. O sea, decimos como, no, yo no creo que lo europeo, que lo occidental sea mejor que lo de aquí, pero si te das cuenta, consumes el hecho de entender que la historia está narrada a partir de su visión, que la filosofía está narrada a partir de su visión, que el arte está narrado a partir de su visión. Entonces, yo pienso que ahí hay una cuestión interna de, como tú dices, como lo que hacía tu amigo el poeta, tratar de encontrarnos en forjar nuestra identidad, ¿no? Porque la identidad no es una cosa dada, no es una cosa con la que tú vienes al mundo. La identidad es una cuestión de construcción, ¿no? Siempre estás construyéndote a partir de las preguntas que te haces a ti mismo, ¿no? Entonces, nosotros como peruanos tenemos esta historia, y en Latinoamérica en general, ¿no? Pero también tenemos otra historia fuerte como peruanos, que es la del terrorismo, ¿no? Y cómo entenderlo, ¿no? Cómo pasar de ahí a comprender que también hemos sido que esto también nos ha transformado como sociedad, ¿no? Y bueno, eso es lo que tú dices hace un momento, ¿no? Lo que tú dijiste hace un momento es como el teatro siempre te hace entender a un otro, siempre estás en contacto con un otro a partir del teatro, ¿no? A partir del teatro siempre vas a cuestionarte a ti mismo, ¿no? Ya sea como actor, como director. Yo pienso, por eso es que admiro mucho a los actores también, porque el actor está siendo un otro todo el tiempo, ¿no? Entonces, es algo que admiro está mucho. mirando a otros también para poder, a partir de eso, darse cuenta cómo comportarse como otro. Qué interesante es eso. Y retomando lo que tú hablabas de esta visión eurocentrista que tenemos, creo que es la evidencia de lo que estamos viviendo ahora en el país, porque Europa en este instante, con el tema de Ucrania, está volviendo a repetir todo lo que hizo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Está cometiendo ahorita los mismos errores, ¿no? Y nosotros estamos cayendo también en repetir el mismo discurso que nos han hecho creer y que nos ha llevado a las consecuencias que tenemos ahora, ¿no? Claro. Y no lo estamos viviendo en carne propia, no estamos en Ucrania, pero el dolor que se siente, o sea, el dolor que se siente saber que al otro lado del mundo se desangra, o sea... Y solo estamos hablando ahorita de Ucrania, no estamos hablando de lo que está haciendo Israel. Ajá,
de Israel, en África, o sea, es un montón. Nos olvidamos del otro, ¿no? Nos olvidamos Pensamos que si no lo mencionamos, no existe. Ajá. Y es súper fuerte porque estamos en una burbuja, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos problemas propios como nación. O sea, lo que está pasando aquí en Trujillo es terrorífico, ¿no? Entonces, es aterrorizante, ¿no? Entonces, claro, es todo el tiempo estar mirando, pero al mismo tiempo saber que tienes que ser sumamente fuerte, que tener estos momentos para conectar con el otro, el que van a hacer que salgamos a flote, porque si no nos hundimos también en una especie de depresión, de frustraciones, porque ¿qué hacemos nosotros también? Entonces hay que ir al psicólogo. Hay que ir a terapia. No, y sobre todo porque yo no digo, no, está bien, sino que digo, es parte del proceso histórico que uno vive, ¿no? Claro. El proceso histórico es dialéctico y parece como que uno, está volviendo. No, es un caos. No, pero estamos teniendo en cuenta que tenemos que llegar al fondo para poder pisar el piso y poder impulsar. Por lo contrario, si nos quedamos suspendidos ahí, no vamos a poder avanzar. ¿Cómo llegar al fondo? No digo que haya más muertes, más explosiones en Trujillo, pero al punto de la indignación tan fuerte, que uno se va a levantar y va a decir basta. No, yo pienso que hay muchas formas, ¿no? Pero pienso que tiene que ser eso, pienso que tiene que haber algo de visceral, algo de raíz, algo que te mueva, sí, mucho. Ojalá no sea el dolor, precisamente. Mira, hay una psicóloga que es muy buena, que se llama Nilda Charabaglio, que ella dice, ¿no? Hay dos formas en las que el ser humano cambia, ¿no? Una de esas formas es haciendo absolutamente conciencia, pero una conciencia que implica las vísceras, una conciencia que implica, ¿no?, todo el cuerpo, de lo que te está pasando y tratar de cambiar eso que te está pasando, ¿no? Ella habla de algo personal, ¿no? Y lo otro es cuando algo te duele tanto que dices esto no lo quiero volver a pasar, ¿no? Y comienzas a reestructurar eso. Entonces, ojalá no lleguemos a eso, porque qué dolor más grande va a ser ver más muertos, más personas desaparecidas, más personas, o sea, es sumamente triste ir hacia allá. Yo pienso que hay que comenzar a tomar conciencia de la violencia que se ha metido en todos lados y que es una violencia que para mí tiene que ver con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico está tratando de dominar todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Y entonces tiene que haber alguna forma de salir de allí. O sea, yo no pienso que sea un imposible. Creo que hay un posible, pero aún no sabemos cómo, ¿no? Y yo creo que abarrotar las cárceles, llenarlos de delincuentes, no va a ser una solución. Porque si no ha funcionado hasta ahora, no va a funcionar tampoco en el futuro. Hay que aprender. No se está cambiando absolutamente nada en el fondo, no se está cambiando nada, solamente se está queriendo, no sé, poner simplemente un parche en la cura sin siquiera haberla desinfectado. Exacto, exacto. Y acá hay algo que, la última pregunta que creo que sí nos atañe a todos los teatreros. ¿Pueden los focos del teatro arrojar luz sobre los traumas sociales y dejar de arrojar luz engañosa sobre sí mismos? Qué bonito. Hace rato lo leíamos y decíamos qué genial esta frase, ¿no? Sí, esta frase creo que esta es la frase para este año, ¿no? Sí, tiene bastantes preguntas muy interesantes, ¿no? Pero esa me gusta muchísimo. Pero creo que esta es la que nos atañe a nosotros. Claro, directamente, ¿no? Es como que nos choca, ¿no? Nos rebota. Y no sé, ¿qué quieres decir sobre eso? Yo pienso que es como, pues lo dejamos. No sé, yo creo que tal vez podríamos decirle a nuestros camaradas
teatreros de acá de la ciudad, ¿no? ¿Qué están haciendo nuestros focos, ¿no? Nuestras salas? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué yo vengo y hago lo que estoy haciendo, ¿no? En realidad sirve para engañar o para denunciar, ¿no? O para alzar mi voz. Con alzar mi voz no lo digo que simplemente siempre tiene que ser una arenga de protesta, ¿no? Sino que alzar mi voz sobre mis pensamientos, sobre mis necesidades incluso tan íntimas y personales que se pueden volver universales. Hay algo que yo les digo a las chicas con las que hago teatroterapia. El teatro no es una terapia, pero digamos que es como ejercicios de teatro para sentirte mejor, para aumentar tu autoestima, qué sé yo. Y les digo, ¿no? Es importante yo me olvidé a qué iba que estamos que el teatro no es una terapia, pero sí es importante. Sí es importante. Y antes habías dicho algo sobre ya, las luces que nos atañen, ¿no? Y no, ya me olvidé. Es una... Pero era importante, claro, estamos escuchando la voz del otro. Yo creo que es muy fuerte el análisis. Ayer justo estaba hablando con Jesús y con Pedro y me decían ellos de lo importante que es valorar lo que estamos haciendo, ¿no? El gremio teatral actual, pero valorarlo desde el punto de qué tanto valor tiene lo que estamos haciendo. Claro. ¿No? ¿Qué sondeo se puede hacer con eso? ¿No? Y entonces surgió por ahí una palabra, ¿no? Un ranking sobre las actuaciones, sobre las puestas en escenas en Trujillo, que puedan permitirnos tener un sondeo más o menos de cómo estamos moviéndonos, ¿no? Y creo que tal vez esta frase podría servirnos, ¿no? ¿Cómo están las luces acá? ¿No? Parafraseando el premio Luces del comercio, ¿no? ¿Qué luz se arroja, ¿no? en Trujillo? Sí, yo pienso que es muy fuerte porque somos, de alguna forma, nos hacemos un poco egoístas en el camino. También porque entendamos también que venimos de aspectos técnicos muy fuertes, ¿no? O sea, para algunos piensan, por ejemplo, no hacer teatro es subirte al escenario y disfrutar del escenario. No, hay aspectos técnicos muy muy precisos en el teatro, ¿no? Desde la rigurosidad con la que construyes un personaje hasta cómo se muestra la escenografía, la escena, etcétera, ¿no? Y hay algo que vengo diciendo desde hace tiempo como una especie de ironía y que también te lo he dicho a ti, y es que nosotros no hacemos teatro pobre, hacemos teatro misio, ¿no? Hacemos teatro misio. Claro. Porque el teatro pobre implica que tú tienes las condiciones económicas para hacer una gran muestra escenográfica y etcétera, pero que no la utilizas porque el actor está tan bien entrenado que prefieres utilizar solo el actor, su instrumento único que es su cuerpo, su voz, ¿no? Su energía, pero eso no pasa aquí. O sea, primero porque no existen esas condiciones económicas, técnicas para nosotros. O sea, el teatro municipal tenía antes hasta rampas y ahora ni siquiera las tiene, ¿no? De lo que sé yo, para bajar y todo eso. Entonces, ni siquiera eso ya se puede hacer, ¿no? Una aparición de un fantasma, ya nada. Pero no tenemos todo eso, entonces no hacemos teatro pobre, porque además el actor no está lo suficientemente bien entrenado, ¿no? No, porque sí, hay una tergiversación ahí en el término. Sí, hay una tergiversación en el término muy fuerte. Hace años atrás yo jugaba con Marco Rodríguez, justo con esos términos. Presentaron ahí en la escuela de teatro La Noche de los Asesinos, y nosotros nos burlamos de la noche que asesinaron el teatro.
No hacemos teatro pobre, hacemos teatro vicio, ¿no? Sí, sí. Sí, Y es sí. Yo pienso que hay algo... Pero creo que es un punto de reflexión Sí, en realidad. es un punto de reflexión, ¿por qué? Porque a partir de eso tú entiendes en dónde estás situado. Entonces, cuando tú sabes dónde estás situado, dices, yo voy a hacer teatro a partir de lo que yo soy, como trujillano, como peruano, y para eso... Conciencia de clase, tenemos que tener conciencia de clase proletariada para poder hacer el teatro que necesitamos hacer. Claro, somos un desechable material humano. Y claro, y eso tiene que ver también esa, digamos, este desconocimiento o esta posición muchas veces altiva frente al arte, tiene que ver también con que no conocemos otras realidades, ¿no? Entonces, si tú vas aquí cito nomás, a Lima o a Arequipa, las puestas en escena son puestas en escena verdaderamente que tienen una apuesta económica de proyecto grande. Entonces yo me sorprendí cuando fui a ver Juana de Arco en Lima. Bueno, aparte que las actuaciones eran muy buenas. No, la escenografía era una iglesia construida dentro del escenario, o sea, con escaleras, con pisos, con puentes. Entonces ahí tú dices como, no hago teatro pobre, porque no puedo costearme esto y elijo que el actor, presentar solo al actor. En verdad es un teatro que no tiene las condiciones económicas para ser más grande, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cómo competimos contra el cine, cómo competimos contra otros medios artísticos, ¿no? También. O más que medios artísticos, pero sí siento que las artes no compiten entre ellas, sino que más bien deberíamos también de dejar un poco de decir como que el teatro, la danza, la música, no, el arte es integral. El arte integra muchas manifestaciones, pero ya está demostrado que hay artistas que manejan incluso 2 o 3 manifestaciones artísticas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, Mon Laferte canta y pinta, ¿no? Entonces, no es cierto que solamente seas como artista de una sola cosa, ¿no? Y yo pienso que en eso radica también nuestro potencial, el potencial del teatro también, que es muy integrador, ¿no? Sí, claro que sí. Preguntas que no permiten respuestas definitivas, porque el teatro existe y perdura gracias a preguntas sin respuesta. Preguntas provocadas por Dionisio, pasando por su lugar de nacimiento, la orquesta del antiguo teatro, y continuando su silencioso viaje de refugiados a través de paisajes de guerra, hoy en el Día Mundial del Teatro. Hay algo, mira, bien bonito que tú estabas mencionando, que sería bueno que des un taller sobre mitos, porque está impresionante lo que me has contado. Pero hay algo que decía acá, el texto que lo pasamos hace un momento, que era acerca de esta especie de guardianes del mito, ¿no? Que se le dice, por ejemplo, a Watanabe, ¿no? El guardián del mito, ¿no? El guardián del hielo. Y creo que hay algo muy interesante sobre eso, que hay una reflexión, ¿no? Que es como, de alguna manera, el mito es lo que nos precede, o sea, es lo que cuenta la historia de nuestro origen, de una manera mística, ¿no? Pero que trata de explicar el motivo, la razón de nuestra existencia en este planeta, ¿no? Entonces, cuando habla, por ejemplo, acerca de que el teatrero o el artista es un guardián del mito, se refiere a que también estamos como comprometidos con cuál es nuestra razón de existir aquí, ¿no? Y volver a hacernos esa pregunta es interesante, ¿no? Como cuál es nuestra razón de existencia en este mundo, para qué venimos acá, qué es lo que estamos como resguardando, qué es lo que estamos tratando de hacer, de alguna manera poner en evidencia, ¿no? Mostrar, ¿no? Como artistas que somos, ¿no? ¿Dónde está, como tú decías, qué es aquello que nos motiva, ¿no? A hacer teatro, ¿no? Sí, interesante. Entender la razón de los mitos nos va a permitir
poder comprender mejor las cosas, ¿no? Hace poco estaba viendo justo esto sobre los conflictos, ¿no? Y me hacía acordar este castigo injusto de Atlas, ¿no? O sea, Atlas ni bien nació, le dijeron, ¿con quiénes estás? Con los, ¿Humanos? No, se me fue, ¿Atenienses? con los, olímpicos, o estás con tu papá. Eran ellos, se me fue el nombre, los, la era... Las caras que estoy... pero ¿con quién estás? ¿Con quién es? Se han juntado dos Ya, dos, que se olvidan de las cosas. nos olvidamos de las cosas acá, hay que tener esas puntaditas así, a un ladito, ¿no? ¿Con quiénes estás? Y él dijo, bueno, apenas naciendo, dijo, bueno, pues si yo estoy acá está mi papá, acá están mis hermanos, pues estoy con ellos. Castigado, porque ellos acaban de perder. Tu castigo es soportar el cielo. Totalmente injusto, ¿no? De la nada. Pero, ¿yo qué estoy? ¿Qué culpa tengo? No, hasta que Tal cual. tuvieron que pasar un montón de años hasta que alguien se digne de él y le dice, mira esta cabeza culebrítica y te conviertes en una montaña, ¿no? Wow. Sí, es que yo creo que hay una cosa... ¡Titanes! Los titanes. ¿Con quiénes te vas? ¿Con los titanes o con los olímpicos, no? ¿Y con quién escogió? Los titanes, pues, porque él era un titán. Él era un titán. Él era un titán, igual que su hermano Prometeo, su hermano Epimeteo, con su papá. Ya voy con ellos, ¿no? Claro, familia, pues. Claro, ¿no? Hablando de eso, es interesante lo del mito y habíamos hablado un poco acerca de esto, porque también hay una parte donde habla sobre Dionisio como esta frontera, ¿no? Entre el caos y el orden, y yo te decía que incluso más caos que orden. Uh-huh. Y es también la razón por la que Nietzsche lo nombra, por ejemplo, cuando habla del mismo caos, ¿no? De que la historia no tiene un orden, ¿no? La historia no tiene un orden, la historia va como un día aparece una guerra allá y otro día, y acá se cuenta otra historia y allá se está contando otra. Entonces, claro, podemos como tener esta perspectiva de que la historia está yendo en orden y que hay un progreso y tal, pero no, la vida en sí está siendo caos todo el tiempo. Es una conjunción siempre. Retomando el tema que tú hablabas sobre la necesidad de hacer poesía sin necesidad de ir directamente al tema que yo quiero hablar, ¿no? Nietzsche habla sobre lo dionisiaco y lo apolíneo, pues, ¿no? Claro. Y me acuerdo que escuchando a un profesor de la San Marcos o de la Católica, no recuerdo ahora, pero él definía que la poesía tiene que ser eso, ¿no? Una conjunción entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Claro. Porque la poesía tiene que hablar de la necesidad carnal real que sufre el poeta, ¿no? Él tiene que decir, si el poeta tiene hambre, dice, yo tengo hambre, tengo dolor, tengo angustia, ¿no? La vida me persigue para atormentar. Pero no vas a decirlo así, pues tienes que decirlo bonito, de una manera polinera, ¿no? Bueno, pues hay golpes en la vida tan fuertes que no los conozco todos, quizás, no sé, pero hay. Sí, yo pienso que yo pienso que hay algo interesante en el arte, y es que el arte es racional. Muchas veces dicen como el arte no es racional, el arte es todo el tiempo es sentimientos y emoción y pasión y todo esto, y no, el arte es
fuertemente racional en el sentido de que piensa en sí mismo y piensa en las grandes preguntas de la vida, pero al mismo tiempo sabe que no hay una respuesta, y por eso mismo el arte plantea diferentes observaciones que pueden ser observaciones más efímeras, metafísicas. Entonces eso a mí me parece importante, ¿no? Como que entendamos que el arte no es una cuestión como divina, es algo muy tangible, es algo que está aquí con nosotros, que de todas maneras se somete a una construcción, como dijiste tú, es algo que construyes a partir de tus propias herramientas y tus propios mecanismos, ¿no? Y mientras más herramientas tengas es mejor, ¿no? Sí, sí. Mientras más herramientas tengas es mejor. Es como, no sé. Y por eso es tan interesante. Yo venía también preguntándome, una vez me hicieron una pregunta que sonaba más como una especie de trampa, ¿no? Como que has estudiado para hacer crítica, ¿no? Entonces, claro, es como que no, si no has estudiado no puedes hacerlo, ¿no? Pero pasa algo importante también, que es que hay que entender que primero las escuelas no te van a dar todo, ni la escuela ni universidad, me refiero en general, no te van a dar todo el conocimiento, tú tienes que acercarte a él. Y segundo, que yo pienso que todo crítico y toda persona que se dedique al arte en general, ya sea actor, músico, etc., pero sobre todo a los directores y a los críticos, tienen que saber de todo. Entonces tienen que estar todo el tiempo viendo sobre teoría, filosofía del arte, sobre filosofía en general, sobre literatura, sobre pintura. No hay forma de que te desligues, ¿no?, de todas las artes, porque en eso vives, en ese mundo estás, ¿no? Y en ese sentido, ese enriquecimiento cultural que tú tienes te ayuda como una herramienta cuando tú pones en escena algo. Y también esa es la razón por la que los actores, por ejemplo, no terminamos de crear personajes ricos, porque nos hace falta también ese conocer el mundo de todo un poco. Claro, ¿no? Porque de lo contrario quedamos en una simplemente pseudo concreción que no nos va a dar mayor riqueza en la exploración, ¿no? Simplemente vamos a quedarnos en un panfleto y terminamos haciendo simplemente un amago de lo que realmente podría irse más allá. Ajá. Pues siempre es un análisis, creo que yo, fenomenológico, porque pruebo, pero mejor retrocedo en el análisis, en lo que acabo de ver, para reconfirmar si realmente estoy bien, ¿no? Y no olvidarnos siempre del faro, ¿no? No es buscar llegar a la luz, sino hacia dónde estoy yendo, ¿no? Claro. Miremos a los ojos de Dionisio, continúa el texto, el dios extástico del teatro y del mito que une el pasado, el presente y el futuro, el hijo de dos nacimientos, por Zeus y Semele, expresador de identidades fluidas, hembra y macho, enojado y amante, divino y animal, al borde entre la locura y la razón, orden y caos, un acróbata en la frontera entre la vida y la muerte. Dionisio plantea una pregunta ontológica fundamental. ¿De qué se trata todo esto? Una pregunta que lleva al creador hacia una investigación cada vez más profunda sobre la raíz del mito y las múltiples dimensiones del enigma humano. Necesitamos nuevas formas narrativas dirigidas a cultivar la memoria y dar forma a una nueva responsabilidad moral y política que surja de la dictadura multiforme de la actual Edad Media. Muy fuerte, muy fuerte terminar actual Edad Media, ¿no? O sea, no salimos de esa época. Volvemos al oscurantismo, pues, volvemos, ¿no?, al oscurantismo, volvemos a las batallas de los poderes por dominar territorios, además de
como dijiste, de un oscurantismo, porque hay toda una serie de oscuridad mediática con respecto a lo que está aconteciendo realmente, y además porque están haciéndose cosas en nombre de la iglesia, en nombre de, en nombre, ¿no?, de las divinidades, o sea, totalmente Edad Media, me pareció. Claro, yo agarro y digo, no, yo soy el representante, el padre de la patria, y lo que salga por mi boca es la verdad. Así es que si yo quiero cambiar las leyes a mi favor, tienen que suceder porque yo lo estoy diciendo y yo lo hago. Claro. Y ahora ahí hay a ver, préstame, ¿no? Le dice, ¿no? Necesitamos nuevas formas narrativas. O sea, y ahora, yo pongo aquí como un punto especial, ¿no? Una vez que tenemos conciencia de los límites a los cuales estamos sujetos en nuestro teatro, de la libertad, de nuestro teatro cotidiano, nuestra conciencia de clase, una vez que conocemos esos límites, ¿cómo nosotros podemos abordar esta pregunta, ¿no? Este llamado, mejor dicho, ¿no?, a tener nuevas formas narrativas? ¿Cómo lo abordamos? Y dice a cultivar la memoria y dar forma a una nueva responsabilidad moral. Y yo creo que esto de la memoria se nos viene diciendo hace mucho tiempo. ¿Y qué hacemos con eso? O sea, que intentamos y ¿qué memoria? Yo pienso que más allá de la memoria, ¿cómo solucionamos estos? O sea, ya pasar de la memoria a la solución, ¿no?, a nuevos proyectos, ¿no? Y ahí sí considero que es necesario lo que está haciendo el pleito que se está comiendo Pancartipaña, por ejemplo, ¿no?, que se ha comido con el festival. Tal vez salga el video después del festival o antes, no sé. Pero sí es necesario este pleito que se han comido ellos, ¿no?, en el sentido de vamos haciendo algo contra viento y marea, ¿no?, y unificando grupos que la verdad que no se quieren unificar en gran medida. Y sobre todo porque tienen que entender también, y eso es algo que conversaba con ellos ayer, ¿no?, de que para que las cosas se hagan, sobre todo en un festival, no tienes que esperar que los otros vengan. Tú simplemente llamas, ¿no?, y viene el que tendrá que venir, sí, y el que tiene que venir y no puede, va a estar detrás en las sombras también apoyando. También. Y tienes que hacerlo tú, porque tú lo tienes que hacer, porque nadie más lo va a hacer. Sí, y es algo y lo que están haciendo ellos es política cultural. Entonces, es interesante porque como te digo, yo siento que se han comido un pleito muy grande hacer este festival, y lo han logrado, o sea, lo están logrando, ¿no?, con Tulsi en la producción, que está haciendo una producción tremenda también, y muy bonita, y todos los grupos que han estado apoyando, ¿no? Pero en sí, comenzar algo, gestar algo con tremendas diferencias, y además con tremendos egos, porque hay mucho ego. Por favor. Desde el... Entonces, a mí me parece loable, ¿no? E interesante. Yo creo que lo que tú has dicho es cierto. Tengo que trabajar con lo que tenemos. Y la verdad es que comenzar a tener esos referentes de políticas públicas es muy interesante. Nosotros necesitamos también representantes políticos, culturales. Necesitamos que alguien se come ese pleito también, porque también tenemos que tener a personas trabajando en las políticas públicas culturales, hablando específicamente de políticas públicas culturales. Eso es lo que tenemos que hacer también, ¿no? Comenzar a gestar estos pensadores, estos gestores culturales enmarcados con una visión crítica de la sociedad, y que pueda sentarse a dialogar en una mesa y decir, este proyecto cultural es el que yo creo que va a sacar adelante mi comunidad. Y es algo, por ejemplo, que Ángela también viene haciendo en El Milagro, con su hermano. Sí, claro. Entonces, ese tipo de proyectos son sumamente importantes, y a esas personas que hacen ese tipo de proyectos hay que empoderarlas y seguir apoyándolos, como tú dices, aunque sea desde las sombras, con lo poco que podamos, para que podamos tener representantes voceros también, ¿no? Sí. A mí Ángela me sorprendió cuando de la noche a la mañana me veo y wow,
Sí, yo la no la visualizaba así cuando estábamos en la escuela, ¿no? Y ahora la veo y digo, qué bien que se haya impulsado como gestora cultural y así también, y así otras actrices que están también en formación ahora, vean que hay ejemplos como ella, sí, como tú también, que se puede ir más allá de simplemente me voy a aprender el texto de Ofelia. No, es que no puedes porque tus personajes van a ser así. Claro. Tus personajes van a ser sosos si tú como mujer no entiendes que tienes que tener una cierta aprehensión de la vida. O sea, y lo mismo pienso con los hombres, ¿no? Pero hablando de las mujeres. Sí, claro, es igual, es nosotros, nosotras. Sí. Somos seres humanos, somos de la misma especie, somos los que creamos este mundo y lo hemos creado de tal manera que nos está ahogando a nosotros mismos también. Y lo que tenemos que hacer es eso, es aprender a cambiarlo. Y no lo vamos a cambiar simplemente con el deseo de cambiar, tenemos que tener herramientas. Y una de esas herramientas, que me parece muy importante, es la herramienta intelectual. Claro. ¿No? La herramienta tecnológica, la herramienta tecnológica es la que nos va a poder movilizarnos. Pero sin la herramienta intelectual, esa herramienta tecnológica, va a terminar como que yo estoy clavando un clavo con, no sé, con mi zapato, ¿no? Teniendo el martillo al lado. Claro. Y digo, no, con el zapato porque es más suavecito que el martillo. Y te fuiste por la tangente, no tiene nada absolutamente que ver que tu mano sea suave con lo que estás cogiendo a querer usar el zapato o el martillo para clavarlo. Por favor. Ejemplos de Gustavo Ramos. Entonces yo creo que es eso. Sí. Damos por concluido. Damos por concluido entonces este pequeño raje de quiénes somos nosotros para criticar. Muchas gracias por escucharnos y esperamos encontrarlos en otra edición. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y sobre todo quiero agradecer a Mónica Costa por permitirnos hacer esta grabación acá en Abraham Lincoln, la biblioteca de Cultura. Bellísima biblioteca además. Library Abraham Lincoln. Gracias. Muchas gracias por escuchar todo este chisme y nos vemos en nuestro ¿Quiénes somos para criticar? Si pasas por el mercado, compra dos de esos filetitos de chancho que nosotros compramos y simplemente le pones sal, un poquito de sal, un poquito de pimienta y comino, nada más. Nada más, amor, eso nada más. Y en el mismo mercado hay una señora que vende verduras, entonces ahí, perdón, ensaladas, entonces ahí compras de frente la ensalada ya, pero que no tenga rabanito, porque la vez pasada que me dio con rabanito estaba mal.